tema de la competitividad ha sido nuestro tema de la entrevista a profundidad esta mañana. Licenciado Alberto Lozano, usted es el presidente de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. Algunos empresarios están hablando de que hay muchos impuestos y que eso les obliga a ir a buscar otras opciones en otros países, a cerrar empresas o perder licitaciones ante empresas extranjeras que vienen al país, que no pagan tantos impuestos y que ganan licitaciones importantes que el gobierno está desarrollando. Don Fito ha dicho aquí que él comprende la parte de la necesidad del incremento de la tasa de seguridad por la inseguridad en Honduras. Citó el caso de Nicaragua, que es cierto, y mucho hondureño viaja. Yo tengo algunos amigos, empresarios también, que me han dicho que viajan a Nicaragua a ver las posibilidades. Muchas veces se habló hace unos años de que casi toda la maquila se nos iba a ir para Nicaragua porque estaba muy caro la producción en Honduras. ¿Qué plantean ustedes? Mire, una también de las funciones que tiene la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia es la propuesta de políticas públicas para mejorar las condiciones de competencia en diferentes mercados. Entonces, cada mercado tiene que abordarse con diferentes enfoques. El tema, por ejemplo, de la porcicultura, la agricultura, granos básicos, comercialización de víveres y de insumos de la canasta básica. Estamos hablando en sí de que analizamos mercados para dar sugerencias a políticas públicas que tengan que ver con el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo para poder dar recomendaciones concretas. Por ejemplo, en el tema de la producción agrícola en el país, nosotros creemos que se ha perdido mucho lo que es la extensión técnica por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Entonces, volver a aquellos tiempos en donde el agrónomo estatal le daba recomendaciones al campesino, le decía, no cultive en esta montaña este producto o este producto porque no es el mejor lugar donde se debe producir, sino que en esta montaña, en esta área, se tiene que producir que le va a traer mejores rendimientos y así poder orientar más al campesinado de Honduras. También con el Instituto Nacional Agrario poder seguir con la extensión de títulos de propiedad al campesinado para también poder optar a financiamientos para la producción de tierra. Entonces, en el tema agrícola proponíamos eso, en el tema de energía eléctrica proponíamos la liberación de la producción de energía eléctrica y de la comercialización de la energía eléctrica, que tengo entendido que a través de los fideicomisos ya el gobierno lo está realizando. Y así sucesivamente hay muchos temas los cuales nosotros estamos en conversación con el Estado, con el gobierno de la República, para poder coadyuvar y llevar mejores condiciones de competencia en los diferentes mercados. Ahorita don Fito me hablaba sobre el tema del transporte marítimo. Hemos conversado también con el ministro Alden Rivera y con el ministro Eval Díaz para poder impulsar un estudio sectorial de cuáles son las condiciones de transporte marítimo internacional en las cuales Honduras se encuentra para poder hablar con nuestros homólogos de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la Federal Trade Commission de Estados Unidos, con la cual ya tenemos convenios firmados y colaboración conjunta para poder traer mejores condiciones a los agroexportadores o maquiladores o todo aquel exportador hondureño para que tenga mejores condiciones en el mercado regional y así se reduzcan y se trasladen las eficiencias en estos mercados al consumidor, que en este caso es el productor hondureño. Gracias, licenciado Alberto Lozano, presidente de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia. Don Adolfo Facusé, don Fito, al final me dice quién va a ser su sucesor, si es que es cierto que se va, no, porque otros dicen que no quieren que se vaya. Don Fito tiene 3 minutos para que haga un resumen y le hable al pueblo hondureño. Mire, le agradezco también que haya estado aquí. No, encantado. Mire, hay ciertas cosas en donde efectivamente se han creado mecanismos que impiden la competencia. Por ejemplo, voy a mencionar un gran oligopolio organizado en este país.
que tal vez lo puede agarrar aquí el licenciado Lozano, y es el oligopolio creado por el gobierno de Honduras para repartirse el negocio de los combustibles. El gobierno de Honduras fija el precio del combustible. ¿Ve? Y el gobierno de Honduras tiene un porcentaje. En cada galón de gasolina, el gobierno gana un gran número de lempiras. Y entonces llegó a un acuerdo con los importadores de combustible para garantizarles su ganancia, con los transportistas del combustible para garantizar la ganancia. ¿Se le va a enojar Freddy Nasser? Y con el gobierno para garantizar su negocio. Es un oligopolio organizado por el gobierno y manejado por el gobierno, y es que es el que fija el precio. Es tan poderoso ese monopolio que a pesar de que el petróleo ha bajado de $100 y pico a 40 y pico dólares, la gasolina apenas baja un poquito. Es tan poderoso ese monopolio que a pesar de que ha bajado, la energía eléctrica no la rebajan. Entonces allí, estos son factores, el transporte, la energía eléctrica, claves en la economía del país, y para mantener los ingresos que el gobierno saca del combustible, está agotando a la economía nacional, dándole costos más altos de transporte, costos más altos de energía. Es decir, si la Comisión Nacional de Energía es una comisión independiente, debe decirle al gobierno, señores, dejen en libertad el negocio de los combustibles. La Comisión de Competencia. Es decir, no es, me lo dijo el licenciado Lozano, que no dependen del gobierno, una cuestión independiente. Pues una de las tareas es decir al gobierno, señor gobierno, deje de ser monopolista, porque el primer ejemplo es el gobierno, que es el que organiza monopolios para beneficiarse de sus impuestos e impide que se rebajen. Ahorita deberíamos estar viendo gasolina a 44, 45, 60, 50 pesos, pero tenemos a 70, porque el gobierno tiene allí tanto de impuestos y mantiene el monopolio. Eso afecta el transporte, eso afecta el costo de la energía y eso afecta la competitividad nacional del país. Ese sería un buen caso. Número 2, cuando el empresario hondureño logra conseguir un mercado y vender, encontramos otro monopolio, que es el del transporte internacional. Todos los años se reúne un grupo de transportistas del Caribe en un pueblo en la Florida y fijan el precio del transporte, aunque allá está prohibido el monopolio, como es para otro país. Lo único que dice, bueno, si no hay reclamos de esos países, queda autorizado. La Comisión Nacional de Competencia debe protestar ante el gobierno de los Estados Unidos por la fijación de los precios de las tarifas del transporte. ¿Cómo es posible que cuesta más o menos lo mismo traer un artículo de China a Honduras que de Puerto Cortés a un puerto del sur de Estados Unidos? Cuesta lo mismo. Debería costar la 10ª parte. Entonces, una función de esta comisión es poner en orden al gobierno de Estados Unidos con ese monopolio del transporte del Caribe. Debe reclamar fuertemente. ¿Por qué? Porque eso no hace competitiva la producción nacional, porque tenemos que pagar mucho más de transporte. Y al mismo tiempo, yo creo que la comisión, tenemos una situación difícil del país, el gobierno salió, es decir, entró este nuevo gobierno con una deuda enorme, tiene un problema de seguridad enorme, entonces todo el mundo tiene que aceptar de que estamos haciendo un sacrificio necesario, pagando más, pero no tenemos que estar aguantando 260,000 burócratas cuando solo se ocupan 100. Es decir, el gobierno tiene que salirse de 160,000 paracaidistas, que es un costo sobre toda la economía. Y eso lo tiene que decir la Comisión de Competencia. Señor gobierno, mientras usted sea una carga sobre todo el pueblo hondureño, no salimos del hoyo. Estamos de acuerdo que hay que pagar para que el gobierno tenga la capacidad de combatir el crimen y todo esto es necesario, es costoso, es fregado, pero hay que pagarlo.
pero no tenemos que estar pagando por paracaidistas, y eso es lo que estamos pagando aquí. ¿Qué es lo que dicen? Han rebajado 5.000 paracaidistas. Es que son 160.000 paracaidistas con los que estamos cargando acá la producción nacional. Eso es lo que tenemos que hacer aquí, componer la cosa macro, ¿va? Y luego sí exigir a las empresas que compitan. Pero ¿cómo se llama? Pero hay que componer la cuestión esta, en donde el gobierno es el principal oligopolista. El gobierno ha impedido que baje el combustible en el país, el gobierno está impidiendo que baje la energía eléctrica en el país, y eso está matando a toda la industria y a toda la producción nacional. Gracias, don Fito. Muy ¿Quién bien. lo va a sustituir? Mire, Daniel Aguilar se llama, que es presidente de la seccional de industriales de San Pedro Sula. Vamos a ver cuándo. Pues. Robo, yo Gracias. creo que Licenciado necesitamos Lozano, otro programa para con gusto. responderle a don Fito sobre el tema de las políticas públicas que vamos a proponerle al gobierno central. Gracias a ustedes por estar con nosotros en la entrevista a profundidad. No nos cambie un momento, tenemos un interesante programa desde San Pedro Sula con nuestros compañeros de esta mañana. Que estén bien y que tengan una muy buena semana. Raúl, bueno, perdón. Diga, el martes yo voy a hablar con la... Hablar con Fernando García. Sí, sí. Vos lo conocés, ¿verdad? Sí, sí Fernando? lo conozco. Estuvimos Pero sí me gustaría, pero para que lleguemos a acuerdos concretos. socializando la Asociación Constitucional.